Voy a pedirle que se pongan en pie y lean allí en el capítulo 8 conmigo, en respeto y reverencia al Señor y su palabra, capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. Aquel a quien se puso la ropa a sus pies, consentía. Acuérdense de esa palabra, consentimiento. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones y a mí úsame y escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos, Señor. Que esta tu palabra nos edifique, nos llame a compromiso y a decisiones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. En esta tremenda, histórica y fenomenal transición de un momento en la historia de la iglesia al momento en que el apóstol Pablo comienza a ser usado, primero tiene que, por supuesto, para ser usado por Dios, convertirse. Dios tiene que tocar su corazón, porque Dios toca el corazón de los hombres y los hombres entonces deciden ser fieles y son usados por Dios. Pero en el resto y mucho más adelante en el libro de los Hechos, por mucho tiempo vamos a estar hablando sobre persecución de la iglesia, porque ese fue el matiz general de lo que vivió la primera iglesia, la iglesia de los primeros tiempos, persecución. Y hoy nosotros nos preguntamos ¿por qué no somos perseguidos de la misma manera? La persecución definitivamente, mis hermanos, viene de Satanás. Y Satanás tiene dos propósitos o dos entes a quien perseguir, a quien destruir. De manera general, Satanás quiere destruir al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor. Pero aquí estamos delante del comienzo de la iglesia del Señor, formada, creada, traída del cielo por su dueño salido del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue teniendo un papel importante, sumamente necesario en el plan de Dios, y Dios sabe por qué. Y como vemos en estos días, una vez más, Satanás está atacando al pueblo de Israel. Y lo hace como en aquellos primeros tiempos, a través de una persecución brutal. Pero cuando miramos a la iglesia vemos que la persecución ha cambiado. Y vamos a ver por qué ha cambiado y por qué todavía en Israel vemos lo que vemos hoy, que es una persecución violenta. Eso es lo que estamos viviendo. No se engañen. Lo que estamos viviendo, lo que están viendo las noticias, es Satanás queriendo destruir al pueblo de Dios escogido. Nosotros somos pueblo de Dios por fe, por gracia, pero Israel sigue siendo pueblo de Dios y Satanás siempre ha querido destruirlo y lo va a seguir destruyendo. Por supuesto, vemos que está usando tal vez métodos mucho más agresivos, pero el mismo método violento que usó desde el principio. Cuando Satanás quería destruir a Israel, a lo mejor no era tan violento. Le ponía en el corazón al pueblo hebreo a hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Y después al ver que se cumplió lo que Dios quería, de que de ese pueblo viniera la salvación, Cristo Jesús, pues entonces la emprendió violentamente, pero ya estaba perdido porque Dios había hecho lo más importante para derrotar lo que era que de ese pueblo se cumpliera la venida del Mesías. Pero sigue siendo parte del pueblo de Dios y Satanás sigue atacándolo. Lo que estamos viviendo, lo que ven en las noticias, es una guerra espiritual. Alguien le preguntó a un pastor conocido: ¿por qué tú estás tan seguro de que la Biblia es cierta? Dime un elemento que me pueda a mí afirmar que la Biblia es completamente cierta. Y el pastor le dijo: el pueblo de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel es el reloj histórico. La iglesia está participando de todo un plan
pero Dios tiene un plan con Israel y un plan con nosotros. Israel es noticia todos los días, algunas veces más violenta, otras veces menos violenta, pero el pueblo de Dios siempre ha estado en todos los aspectos históricos importantes, en las noticias del mundo, y ahí tenemos que mirar, porque por supuesto, dentro de ese plan estamos nosotros. Y nosotros también estamos viviendo una guerra espiritual, y vamos a ver las similitudes en este caso. Allí en esa primera parte del libro, el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos algunas cosas que nos hablan de Satanás. Nosotros tenemos que conocer a Satanás, porque ese es el enemigo. No ocuparnos de él. Recuerdo una hermanita de la iglesia que siempre estaba hablando de Satanás. Y el pastor le dijo, no te ocupes tanto de Satanás, ocúpate de Jesús. Si te ocupas de Jesús, Satanás no puede hacer nada. No puede vencer, pero va a intentarlo. Incluso lo intentó con el mismo Jesús. Lo quiso tentar, lo quiso sacar de lo que quería hacer, de quién era, y no pudo porque Jesús es Dios. De manera que nosotros tenemos que conocer el plan de Satanás. Estamos viviendo, fíjense ustedes, esto no fue planificado, tocaba el libro de los Hechos. Estamos viviendo el plan de Dios para Israel en vivo y en directo, hoy en las noticias. Esos ataques, esa guerra, que es una guerra espiritual. Pero nosotros que somos su iglesia, porque aquí nadie es judío, somos parte también de los ataques de Satanás, porque Satanás tiene esos dos frentes, Israel y la iglesia. La manera en que Satanás lo hace es la misma. Satanás es uno solo, es un ángel caído. Pero él es sumamente poderoso, más poderoso que todos nosotros. No es más poderoso que Dios. Y dentro de su poder están sus mañas, están sus intenciones, está la capacidad de atacar de manera diferente. Y quiero que la iglesia conozca, basado en estos 4 versículos, cómo es que obra Satanás. Satanás definitivamente tiene una persecución planificada. La persecución planificada por Satanás cambia dependiendo del tiempo de la iglesia, del tiempo de Israel. Con Israel se mantiene la violencia, con Israel se mantiene la destrucción, pero es tan bruto, porque al final del día es bruto, que no sabe que ya la parte más importante del plan de Dios con Israel se ha cumplido. El Mesías llegó. Ahora, todo lo que dice la Escritura acerca del resto de lo que Dios tiene para Israel en su plan, se va a cumplir también. De manera que Satanás, aunque insista en la violencia destruyendo a Israel, no saldrá vencedor. Satanás ya fue vencido en la cruz. A Israel le tocan algunas otras funciones, no en estos tiempos. Ahora Satanás está concentrado. No tiene nuevas técnicas o estrategias para Israel. Sigue siendo violento contra Israel. Ya sabe que ha perdido esa batalla y está desesperado. Porque lo que vemos y lo que estamos oyendo es desesperación para destruir a Israel. Con la iglesia, porque vivimos en la época de la iglesia, Satanás no cree todavía que Dios le dé victoria a su iglesia, porque Satanás conoce lo que dice la Escritura, pero no lo cree. Él tiembla, él y sus demonios, pero no creen. ¿Ok? Ahora, con la iglesia se ha tomado el derecho, o pudiéramos decir, el tiempo de planificar y atacar a la iglesia de manera diferente. Al comienzo fue una persecución abierta. Y lo vimos en Esteban, matando, logrando que fuera muerto por predicar la palabra de Dios. Pero sinceramente hoy no vemos que haya muchos muertos, aunque hay muchos mártires en el mundo, hay gente perseguida violentamente por predicar la palabra de Dios, por creer, por congregarse, por venir a Cristo, por dejar las falsas religiones. Pero mayoritariamente Satanás ataca a la iglesia de diferentes maneras. Y Satanás lo que quiere hacer es que la iglesia cada vez sea más pequeña para que desaparezca y Dios no pueda continuar con sus planes. ¿Ok? Me estoy acordando ahora de hermanos que estaban aquí la semana pasada y hoy no están. O sea, la iglesia se reduce, somos pocos. Cuando usted mira al lado, usted se da cuenta que Satanás tiene sus victorias pírricas, tiene sus victorias temporarias, pensando que va a destruir a la iglesia. Y es que sus métodos son poderosos y dan resultados. Al principio Satanás con la iglesia utilizó la violencia. Definitivamente lo vimos en Esteban,
y usó la violencia dirigida contra específicos elementos de la iglesia y usando a algunas personas, ¿ok? En estos momentos vamos a ver cómo Satanás desata la persecución. Y eso es lo que vemos ahí. Dice que la iglesia fue perseguida. Ahí vemos otra vez la persecución de la iglesia. Pero en los versículos 1 y 2, quiero que presten atención a esa planificación de la persecución de parte de Satanás. Dice allí, Saulo consentía en su muerte. Primeramente, Satanás está usando la muerte de los líderes. Satanás está usando en la violencia contra la iglesia la muerte de sus líderes. Uno de ellos, el diácono Esteban, ¿verdad? Dice que Satanás logró con éxito que uno de sus líderes fuera muerto. Hoy no vimos tantos pastores morir, ¿verdad? Si usted conoce algún pastor que haya muerto por predicar la palabra de Dios, a lo mejor no aquí, a lo mejor en China, a lo mejor en otros lugares, a lo mejor en ese lugar donde tenemos misioneros, pero que no se les puede ni mencionar porque es tan perseguido el evangelio. Hay muertos, pero no de la manera que lo vemos allí, donde la gente lo apedrean, donde abiertamente por predicar la palabra. Hay incluso persecución violenta aquí hoy en día por predicar la palabra públicamente, y cada vez Satanás se sigue desesperando. Pero él lo planificó muy bien. Lo primero que hace es atacar a los líderes. Atacar a los líderes. Hoy posiblemente no haya muchos muertos por violencia, líderes llamados pastores espirituales, pero ¿saben qué hay? ¿Cómo ataca a la iglesia? A través de los líderes. Falsas doctrinas, falsos pastores, pastores que abandonan el ministerio. Esas son victorias para Satanás. Satanás hoy en día tristemente no tiene que matar a los líderes. Ellos se suicidan cuando introducen una falsa doctrina en la iglesia, cuando no van a través de las escrituras, cuando no creen cuando cambian, cuando introducen herejías, cuando abandonan. Hermano, la cantidad de pastores que abandonaron el ministerio por el COVID es una muestra de una persecución planificada y astuta de parte de Satanás, usando algo tan pequeño como un virus en contra de todo lo que dice la palabra de Dios, cerrando iglesias y los pastores abandonando. Ayer conocí uno, fuimos a un dealer y el hombre era pastor por muchos años, llegó el COVID, ahora vende carro. Los vemos en nuestros países abandonar nuestros países y venir para Estados Unidos y dejar congregaciones enteras sin pastor. Satanás no es solo que planifique y vea que tiene que usar nuevos métodos. Se da cuenta que no es tan difícil acabar con los líderes. No hay que apedrearlos. Cuando viene la primera necesidad, cuando ven que hay que cambiar la doctrina porque si no, no hay diezmo, cuando ven que la iglesia no crece si no ponen la música que le gusta al mundo, entonces tiene una victoria y él lo sabe. Él sabe que tiene esa victoria. Él sabe cómo destruir a la iglesia. Comenzó una persecución violenta, todavía sigue violenta, pero hay nuevos métodos porque Satanás está planificado para todas las etapas de la historia. Dentro de la economía de Dios hay un papel que él juega hasta que definitivamente sea lanzado al lago de fuego. Aún en los últimos tiempos, en el milenio, vamos a tener a Satanás haciendo sus funciones hasta que definitivamente sea entregado para el lago de fuego. No derrotado, derrotado fue en la cruz. ¿Ok? Pero está moribundo, está vencido, pero no ha perdido poder. No ha perdido. Cuando usted mira a la iglesia, usted dice que ¿por qué la iglesia está como está? Pero sin embargo no muere nadie, porque no hace falta matar a nadie. Es muy sencillo herir y dañar a la iglesia. A cualquier líder. En los últimos días, en los últimos meses hemos tenido gente en liderazgo que se va y que no le importa el liderazgo de la iglesia. El pastor se va a morir aquí atrás. O donde sea, pero predicando. Pero hay pastores que han abandonado la iglesia. Han dejado las congregaciones, han dicho, esto no es para mí, ya nadie quiere. ¿Saben lo que hace para que los pastores se desanimen? Influenciar a la gente, que la gente abandone, que la gente eche para atrás.
A Esteban había que matarlo porque tenía muchos seguidores. A Esteban había que matarlo porque Esteban, no importa lo que dijeran, y seguía predicando, no importa que tuviera una posición de diácono, él además predicaba la palabra de Dios y era lleno del Espíritu Santo. Satanás hoy dice, no es tan difícil. Con un simple virus voy a acabar con un buen grupo de iglesia. Con una vieja doctrina, que todo el mundo sabe que no es nueva, que es vieja, pero que es equivocada, voy a dividir la iglesia. Voy a trocar y a confundir a pastores. A Israel, ahí está todavía, tengo que seguirlo atacando. De manera que todo esto está planificado. No subestimen a Satanás, lo ha planificado todo. Lo que pasa es que no tiene oportunidad de victoria. Dice allí en el versículo 1 que Saulo consentía su muerte. Primero, mata a sus líderes. Mató a Esteban y los mata hoy de una manera mucho más fácil. Hoy nadie quiere hacer nada en la iglesia, nadie quiere ser líder. No hay que matarlo, sencillamente es ponerle en el corazón el deseo de ser rico, el deseo de triunfar, el deseo de vivir mejor, el deseo de tenerlo todo y la persona deja el ministerio porque el ministerio no da nada. Yo he ido a padres decirle a los hijos, tú no te metas pastor porque vas a vivir en la pobreza. Así me dijeron a mí. ¿Y tus hijos van a ser pastores? Ay, los pastores viven tan mal y ganan tan poco. Así mismo. Satanás utiliza todo eso para destruir a la iglesia. No solamente matando a sus líderes con todas estas cosas, pero usando a los consentidores. Dice un viejo refrán en mi pueblo, no me cree, no sé en el suyo, que tanta culpa tiene el que mata a la chiva como el que le agarra la pata. Los consentidores, dice, y Saulo consentía en su muerte. No hay nadie más malo que el que aprueba lo malo. Ese es peor que el que lo hace. Gente que haga lo malo siempre sobra, pero van a seguir haciendo lo malo mientras no haya nadie que los detenga. Cuando el holocausto alemán contra el pueblo judío, holocausto católico romano contra los judíos, porque eso era Hitler, habían cristianos allí que se callaron la boca cuando el pueblo judío fue asesinado. No dijeron nada, como lo hay hoy, que ven lo que está pasando al pueblo judío y se ponen de parte y hablan de paz y hablan de cristianos que no defienden a Israel. Cuando el holocausto, hay un testimonio de un cristiano que dijo, primero vinieron por el judío y como nos callamos, después vinieron por nosotros. Porque Hitler no tenía límite. Por supuesto, la mayoría fueron judíos. Pero porque se callaron la boca. Y hoy vemos a los cristianos con la boca callada. Vemos a los llamados palestinos en la calle viviendo en Estados Unidos y los cristianos callados. Porque Dios usa a los consentidores. Dice que Saulo consentía. ¿Quién era Saulo? ¿Un judío? Un judío. Y permitió que apedrearan a un judío porque el judío estaba sirviendo al verdadero Dios. Callando a los líderes y usando a los consentidores. Dice el versículo 2, la segunda parte del versículo 1, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque se envalentonan cuando ve que los líderes abandonan, que los líderes son matados, se envalentonan cuando ve que hay alguien que los apoya. ¿Ustedes pueden creer que hay alguien que apoye lo que se le hizo a Israel en estos días? ¿O hay cristianos que lo apoyan? El mundo a mí no me interesa, solamente para predicarle el evangelio. El mundo no sabe ni lo que está hablando. Porque hay cada gente que entrevistan que tú te das cuenta que están totalmente viviendo la era de las comunicaciones, no tienen idea de lo que es Israel, de qué es lo que pasa allí, qué significa ser palestino, de quién es aquella tierra, qué fue lo que pasó con la última profecía del año 48 en que Israel se convierte en nación otra vez. No saben que Dios está en control. Ese es el mundo. Pero cristianos, que haya iglesias que no prediquen esto, que no digan quién es Israel, cuán importante es el plan de Dios, que no van a poder derrotar lo que Israel se va a defender
porque Dios está con ellos. Son infieles, son traicioneros, han abandonado a Dios y todo, pero sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Ahora, la iglesia, entre sus funciones, tiene la necesidad de conocer esto, de saber quién es el pueblo de Israel. Y la iglesia, Satanás no se preocupa, Satanás dice, con darle 2 o 3 doctrinas extrañas y ponerlos en mala posición económica, yo acabo con la iglesia. Yo nada más le tengo que mandar trabajo para el domingo, llenarle el tiempo con toda la tecnología para que no tengan tiempo ni para leer la Biblia, y ya con eso yo resuelvo. En la iglesia es diferente, pero es planificado por Satanás. Esa persecución es planificada, porque la persecución, el problema de la persecución es lograr destruir lo que es de Dios, el pueblo de Dios por elección y la iglesia del Señor. En aquel momento fue una persecución. Ahora, cuando llegamos al libro, fíjense ustedes si es importante el problema de Satanás. Cuando llegamos al libro de revelaciones, Apocalipsis como le llaman algunos, a mí me gustan revelaciones, pues fueron revelaciones del Hijo de Dios. Apocalipsis que todo se acaba. Bueno, se acaba, es apocalíptico para el que no cree, para nosotros bueno, todo lo que va a pasar. A mí me gusta más la palabra revelaciones. En el capítulo 2, en el mensaje de Dios a las iglesias, una y otra vez se menciona a Satanás. Cuando se le señalan los problemas a la iglesia, ahí en el capítulo 2 se menciona 7 iglesias, 4 veces se menciona a Satanás en el mensaje de la iglesia. Sinagoga de Satanás, porque se volvieron a Satanás. 4 veces se menciona a Satanás, porque él no va a descansar. Él va a estar hasta el último momento, hasta el último tiempo, hasta que sea lanzado en el lago de fuego, haciendo todo intento. Y la gente en las iglesias se cree que no. La gente piensa que cuando hacen algo en contra de la palabra de Dios o en contra de la iglesia, no tiene nada que ver. Usted le está sirviendo a Satanás. Cualquier cosa que usted haga por afectar la iglesia del Señor, está sirviéndole al enemigo de la iglesia que ha planificado la derrota de la iglesia. Usted es un servidor de Satanás. Aunque usted diga que es cristiano, usted está sirviéndole a Satanás. No es tan sencillo como que yo hago lo que yo quiero, vivo en un país libre. Ahora vivo en un país libre. Antes yo no podía hacer lo que quería. Si haces lo que está en contra del plan de Dios, estás sirviendo a la sentencia. Y si lo permites, eres un consentidor y Satanás te va a usar. Satanás utiliza a los consentidores y mata a los líderes de la iglesia. Nadie muere hoy como Esteban. Y si muere, difícilmente muere apedreado. Pero ¿cuántos mueren espiritualmente? ¿Cuántas iglesias se cierran? ¿Cuántas doctrinas extrañas? ¿Cuánta bobería? ¿Cuántas iglesias vacías? Pero de lo mismo que hay con Israel un remanente, lo hay con su iglesia. Hay un grupo fiel, hay un grupo que se mantiene. Por eso cuando llega el capítulo 2 ahí de Revelaciones, le dice a las iglesias, cuando le señala, todo lo que le señala, le dice, Satanás ha tenido éxito muchas veces. Hay iglesias que no son iglesias, dice allí en el capítulo 2 de Revelaciones. Hay iglesias que no son iglesias, son sinagogas de Satanás. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la gente cree que está alabando a Dios. La gente cree que está sirviendo a Dios. Pero están metidos en doctrinas extrañas, están adorando al líder, están haciendo con la iglesia un club. Son de Satanás. Porque Satanás ha planificado y no va a descansar. No va a descansar. Dice que el león rugiente, que Satanás está como el león rugiente. ¿Por qué ruge el león? Porque tiene hambre. Pero el hambre no se va. Después que destruye 2 o 3 iglesias, va para la otra. Y después regresa. Si la iglesia crece, trata otra vez. Porque él va a seguir buscando a quien devorar porque tiene hambre. Hambre de destruir el plan de Dios. De manera que vemos allí, dice en el versículo 2, y unos varones piadosos llegaron a enterrar, pero esa parte la vamos a ver cuando veamos otro aspecto del mensaje. Vayan conmigo ahora al versículo 3, dice el versículo 3, ¿ok? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. La iglesia se conforma de familias. Si tú eres parte de tu iglesia y en tu casa no se lee la Biblia,
no se ora, no se predica a los que no son convertidos, si en tu casa no se vive la vida espiritual, tú podrás venir a la iglesia, pero la iglesia se compone de familias de Dios. Satanás lo sabe, y Satanás sabe que cuando se cuela en la casa y acaba con la familia, se acabó la iglesia. Esos son los que no vienen, esos son los que no creen, esos son los que van al infierno. Por tanto, no se logra el éxito. Satanás sabe que tiene que empezar por la casa. Miren ahí cómo lo hacía. Usó a Pablo, al consentidor, asolaba la iglesia. Bueno, si asolaba la iglesia, ¿por qué iba a las casas? De casa en casa. Una casa a la vez. El marido, la esposa, los muchachos perdidos. Una casa a la vez. La gente dejando de leer la Biblia, la gente dejando de congregarse, una casa a la vez. Él sabe que a usted no lo destruye aquí, lo destruye en su casa. Ahí es donde se ponen las reglas. El domingo del Señor, ahí es donde se pone la regla. Aquí se lee la Biblia, ahí es donde se pone la regla de viviremos por lo que Dios dice. Es allí en la casa, Satanás lo sabe. Como parte de su estrategia, enfoca su persecución a la familia. Hermano, la iglesia es saludable cuando está compuesta por familias. Porque si usted viene solo, si usted es solo el cristiano de la casa, cuando usted va para la casa, usted está rodeado de gente que le sirve a Satanás. Lo siento por decirle esto, pero si usted tiene familiar, si usted tiene alguien con quien usted vive que no es del Señor, está viviendo con alguien que Satanás usa para hacerle daño. Ay, pastor, no me digas eso, porque fulano es muy bueno conmigo en la casa. No importa si no ha recibido a Cristo, si no tiene el Espíritu de Dios, es tu enemigo espiritual. Y Satanás lo va a usar, porque Satanás no usa al cristiano. Satanás no puede poseer a un cristiano. Lo puede usar cuando el cristiano está excesivamente vacío del Espíritu, apartado, en problemas, pero no poseerlo, porque lo posee el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí no entra Satanás. Pero el que no es de Dios, es de Satanás. Dice la Escritura allá en Mateo, que si tú tienes dos padres, o es Dios o es Satanás. No hay puntos grises. Tristemente, pero yo los tengo que alertar, porque si Dios daña a la familia, va a dañar la iglesia. Esa es la realidad. Si Dios permite que el hombre se desvíe y no sea líder, que la esposa sea lo que quiera, daña a la iglesia. Mi tarea no es pararme aquí a dar un sermón cada domingo, es ser pastor de la iglesia. Velar por la familia, velar por todos los miembros espiritualmente hablando. Eso es ser pastor. ¿Cuándo el pastor abandonaba a las ovejas? ¿Cuándo las atendía? ¿Solamente a la hora de comer? No, en todo momento. Evitando que se fuera, que le faltara la comida, que fuera dañada. Ese es el pastor. Pero usted ve venir las cosas cuando la gente empieza a enfriarse, cuando no les importa tener pastor, cuando no les importa tener iglesia, y empieza la debilidad. Y allá en Revelaciones, en el capítulo 2, hay iglesias que les pasó esto porque Satanás triunfa. Cuando Satanás tiene su primera victoria, cuando la gente deja de venir a la escuela bíblica. Ya tiene primera victoria. Yo conocí un pastor que decía, están muy contentos, no se aferren a los hermanos que están al final, pero dice que cuando se convierten a Cristo se sientan adelante y se van moviendo para atrás. Se van moviendo. Cuando tú los ves en el último banco, se convierten en los miembros de la iglesia de los últimos bancos. En vez de la iglesia de los últimos días, los últimos blancos. Y después hacen así, ¡pum! Y no vienen más. Y dice, ¿qué pasó? Él decía que se iban echando para atrás, para atrás, para atrás. Y son victorias de Satanás. Son ataques satánicos. Satanás no tiene que matarlo. Ellos mueren espiritualmente, espontáneo. Suicidio espiritual. Suicidio espiritual. Y Satanás dice, ya. Esa iglesita hispana la tengo ahí con 2 o 3, eso no va a ninguna parte. No hacen mucho ruido. Eso es. No sabe que Dios lo que permite es que haya un remanente.
También Dios está cuidando de su remanente, el pueblo que es fiel y piadoso. Pero él enfoca, fíjense si es el mismo Satanás. Si están al tanto de las noticias, ¿por qué mataban babies? Lo de Hamas. Ellos no atacaron ninguna base militar. Es el mismo Satanás. Ellos no atacaron ningún soldado a las casas a matar a la gente. Especialmente babies. ¿Saben por qué? Niños. ¿Saben por qué? Porque si tú matas a 2 niños, esos niños no se van a procrear. El pueblo de Israel empieza a disminuir. A nosotros no nos va a las casas y nos mata. ¿Sabe lo que hace? Nos dice que el aborto está bien. Para que el ser humano no se procree, para que el ser humano no crezca, para que el ser humano no tenga seguidores, el Cristo no tenga seguidores, esos niños crezcan, nos dice que el aborto está bien. Y hay un holocausto, igual que fue que un judío, contra los niños que están sin nacer. Al final les voy a poner una foto ahí de los hermanos que fueron ahí a levantar su voz por los niños que están por nacer, porque eso es satánico. Y matando a los niños, están destruyendo a la familia. Aunque la pareja sea la pareja más feliz del mundo, si comete aborto serán los más desgraciados que hay, porque la felicidad se completa con la procreación. Ese es el plan de Dios. Eso no lo inventé yo. El hombre es feliz cuando se casa y la mujer se casa con un hombre con una mujer y tienen hijos. Eso es lo que Dios determinó. Pero por supuesto con él liderando toda la familia, con él al frente de toda la familia. Pero Satanás enfoca su persecución en la familia. Si la tiene que matar, la mata. Si tiene que promover el aborto, lo promueve. Si tiene que ponerte a vivir con gente que te convencen de que no hace falta ser cristiano. A veces he hablado con gente y te dicen, ven acá, ¿y tu familia por qué no está aquí? Ah, no, pastor, ellos están en la iglesia, ellos son testigos. ¡Oh, wow! Si estás viviendo con alguien testigo en tu casa, empezando que ellos no vivieran contigo. Ellos se van. Ellos no viven con cristianos. Ellos rechazan a la familia cristiana. Yo he visto personas abominar a su madre y ofenderla y votarla porque no quiere ser testigo, porque su madre era una señora que tuvo una gran importancia en mi vida cuando era pequeño. Su hija vino para acá porque era testigo de Jehová. Y cuando su madre llegó, fue a una iglesia, aceptó a Cristo. ¡Wow! La señora se convirtió en el enemigo número 1 de la hija. La hija, ¡wow! Si tenía que darle golpe, le daba golpe. Porque eso es lo que hace la falsa doctrina. Persecución de la iglesia. Satanás no es tan bruto de mandar un ejército. Yo no espero que aquí llegue nadie nunca, un ejército y se meta en la iglesia. Y no. Satanás va a querer destruir la iglesia, poniéndole en el corazón a ustedes, no crean, no se bauticen, no lean la Biblia, no oren, compartan con el mundo. Esto es una reunión, pero esto comienza en la casa. Por eso Satanás está tan empecinado en destruir la familia. Dice que Pablo iba. ¿Por qué no iba a la sinagoga donde se empezaron a reunir cristianos que se habían convertido? Iba a las casas. Ahí a destruir la familia. Dice en el versículo, volvemos al versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Si te meten a los familiares en la casa, todo el mundo tiene miedo, nadie se congrega. Ya. Se acabó la iglesia. A nosotros no se nos van a meter en la casa. Solamente él cambia, él tiene su estrategia, él nos va a poner en el corazón. No te compliques con la iglesia, no te metas a estar todos los días en la iglesia, no quieras hacer nada en la iglesia, porque eso te va a traer problemas. Te va a traer problemas, a lo mejor no legal, pero te va a traer problemas con el jefe, te va a traer problemas con la gente que te conoce, te va a traer problemas con tu familia, que dicen que tú eres un extremista. Todo eso está pensado. Cuando leemos esta porción es muy bonita, la transición de una etapa a la otra, la persecución de la iglesia, pero hay que estar claro que Satanás es sabio, planifica la persecución, cambia y se adapta, pero también tiene una persecución enfocada.
Jesucristo vino a traer disensión, dice la Escritura. Si uno de los dos no cree, de la pareja, si alguien en la familia no cree, hay disensión. Dice suegras contra yernos, cuñados contra hermanos contra hermanas. Hay disensión y Satanás se goza cuando hay disensión. Lo único que hay que hacer es predicarle al inconverso. Y si el inconverso no cree, sepárate. Haz todo lo posible por no vivir con el inconverso. Esa es la realidad. Santo. ¿Saben qué quiere decir santo? No es con un ala colgado en un edificio, eso, escultura antigua. No, separado. Dios te separó, tú te tienes que separar. Porque Satanás quiere destruir tu familia de la fe. La familia de la fe se compone de familias. Fíjense cómo Saulo entraba de casa en casa, arrastrando a mujeres y hombres, los entregaba, no tiene compasión, arrastrándolos a la cárcel, presos, se acabó. Ya ¿se podían congregar? ¿No se pueden congregar? Hoy no hace falta. Hoy no hace falta. Si se meten aquí y se llevan a uno, el domingo que viene no tengo a nadie. No, que se lleven al pastor, que se lleven al pastor. Lo primero que van a decir, lo mejor, lo más cercano a la verdad es, yo no voy a llamar a la iglesia porque yo no sé en lo que andaba el pastor. La policía vino y se lo llevó. ¿En qué andaba el pastor? Ay, yo no quiero que me identifique. Yo recuerdo cuando nos llamaron a ser el pastor de la primera iglesia, que fuimos pastor allá en Key West. La iglesia se había dividido por el pastor, Satanás, aquel pastor poseído por Satanás, se había enredado con una muchachita de la congregación. Y entonces empecé a visitar a las familias de la iglesia que antes eran miembros y que ahora no están viniendo. Lo primero que te decían cuando tú llegabas a una casa, usted es el nuevo pastor de la iglesia, el pastor que se fue con una muchachita. Y yo, ya, Dios mío, trágame tierra. Entonces me dijeron, ahí yo no voy más. Y bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo acabo de llegar, deme una oportunidad. La persecución de Satanás enfocada, no se vayan a creer que está tirando salva a lo loco. No, no, no. Es a la familia, de una manera u otra, pero es a la familia. A lo mismo que hacía Saulo, eso mismo lo hicieron a Israel, pero lo hicieron a la iglesia en desesperación. Pero Satanás se ha dado cuenta que a medida que ha pasado el tiempo, no es necesario entrar a la casa y arrastrar a nadie a la cárcel. Es nada más decirle, 20 pesos la hora el domingo. Y la gente dice, ¡yeah! Y no se dan cuenta que eso trae debilidad a la iglesia. Porque además las familias, suponga usted que uno vaya a trabajar y el otro se quede en la iglesia, la está separando. La está separando. No hay familia que pueda ser feliz en esas circunstancias donde uno está buscando al Señor y el otro está apartado. No, no existe. Yo no sé si de verdad es muy difícil. Lleva mucha oración y mucho sacrificio y mucha fortaleza. Pero es difícil, mis hermanos, es difícil. Cuando eso sucede en el hogar, Satanás lo sabe. Y eso es lo que mete en el hogar. Eso es lo que trae al hogar. En la carta al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23 al 25, dice la Escritura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veas que el día se acerca. Con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, el Señor sabía que no iban a llegar a las casas de manera cotidiana, de manera frecuente, en todos los lugares a sacar a la gente. Por eso es que en los lugares donde hay, ¿saben que Satanás tiene un axioma? Si tú persigues a la gente va a buscar más de Dios. Si los persigue violentamente. Porque ¿saben lo que pasó en Jerusalén cuando la iglesia fue dispersa por la persecución? Creció la iglesia. Creció la iglesia.
Si hay una verdadera persecución, yo les aseguro, si entran aquí y se llevan a pastor, los que me conocen van a decir, los que me conocen de verdad, los que no saben qué fue lo que hice, a lo mejor no vienen más, pero los que me conocen de verdad van a decir, ahora sí voy a predicar. Porque el pastor estará preso, pero yo voy a hacer lo que él hacía. Se los digo que va a ser así. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor ahora no hacen nada. Si el pastor va preso por predicar, se van a levantar. Y va a decir, vale la pena. Y eso fue lo que pasó. Producto de la persecución, la iglesia fue esparcida y el evangelio creció. El evangelio Pablo empieza entonces a predicar a los gentiles. Salieron de la iglesia de Jerusalén. Ahora, en tercer lugar, en el versículo 4, quiero que vean que la persecución, como quiera que sea, como les decía, muchas veces va a traer crecimiento de la iglesia. Pero como quiera que sea, va a ser una persecución para la gloria de Dios. ¿Por qué? Si es la persecución moderna, poniéndole a la gente en el corazón el dinero, el deseo de no congregarse, de no leer la Biblia, es Dios diciendo, no son nada. Y la iglesia, aunque pequeña, se fortalece. Se fortalece. Porque no hay nada más malo en una iglesia que alguien que no sea verdaderamente del Señor. De alguien que venga con una estrella, con un motivo equivocado a la iglesia. O alguien que tenga acá una doctrina extraña y la venga a meter en la iglesia. Y el Señor cuida a la iglesia. Yo tengo un concepto. Si alguien se va de la iglesia, Dios sabe. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿oraste? Y la gente me dice, sí. Si tú oraste y Dios te dijo eso, ahora, ¿fue Dios el que te lo dijo o fue Satanás? Ese es el problema, que ellos dicen que le oraron a Dios. Tú te das cuenta por los motivos, tú te das cuenta por lo que dicen, que no fue Dios. Pero ya tú no puedes hacer nada. Un pastor, que yo no estaba muy de acuerdo con él, pero él decía, al enemigo que huye, puente de plata. Déjalo ir, porque Dios sabe, Dios está cuidando su iglesia. A veces nos empecinamos que la gente esté aquí, y Dios te está diciendo, si no son míos, no son míos. Dicen que son, pero no son. Dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, por tanto no es del Señor. Pero dicen ser cristianos. Ahora bien, ¿cómo se glorifica a Dios? Limpiando su iglesia. Limpiando su iglesia. Es un problema de tiempo para alguien que llega a la iglesia y te dice, yo sí, yo he creído y yo soy acá. Un problema de tiempo, el pastor nada más tiene que sentarse y esperar. Y ver los frutos dignos del arrepentimiento. Y llega un momento que tú dices, con tristeza en el corazón, porque hay gente que te dice, no, usted no puede juzgar si la persona es cristiana o no. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted viene aquí y se me ve de mata de mango, no me va a dar un mamey por muy rico que sea el mamey, porque entonces usted no es mata de mango. La mata de mango da mango. ¿Ok? Y entonces tú tienes que estar tranquilo y decir, Dios está limpiando la iglesia, Dios está purificando la iglesia, Dios trae mejores cosas para la iglesia. Tú continúas haciendo lo que dice la Escritura, continúas predicando, continúas evangelizando, continúas hablándole a la gente, continúas sirviéndole a aquellos que aprovechan que tienen un pastor, que se dan a cuidar, porque hay ovejas también que Dios las destruye porque ellos piensan que no hace falta pastor. No hace falta pastor. Se han dado cuenta también de que hay muchos pastores improvisados. Había un señor que conocimos en la primera iglesia, la iglesia donde nos convertimos. Tuvo un desliz matrimonial, falló, cayó, pecó. Y fue a ver al pastor y le dijo, pastor, yo vengo a verlo porque estoy arrepentido, he fallado. ¿Qué pasó? Dice, mi mujer está muy brava porque yo la engañé. Dice, no te preocupes, eso se le pasa. Así nadie va al pastor. Eso a él se le pasa ahorita, muchachos, no te preocupes. Eso no es un pastor. Y así muchísimas cosas que la gente dice, pastor, ¿para qué? Pero entonces le pagan dinero a alguien que no conocen, que ven por primera vez,
para que le dé consejería matrimonial, de familia y financiera y de todo tipo. ¿Ustedes ven eso? Llegar ante una persona que primero te cobra la muchacha que está afuera o la que está afuera, la consulta del psicólogo, del psiquiatra, del consejero, 25 pesos, digo yo, un precio. Y te sientas delante de alguien que nunca has visto en tu vida, que no sabes cuál es su agenda, que no te conoce para nada, le pagaste para que te dé consejo. ¿Really? Consejos que no son los consejos de Dios. ¡Wow! Y a veces tienen pastores en las iglesias, pero también hay pastores que se buscan eso. Pastores que no se dan su lugar. ¿Cómo es para la gloria de Dios? Limpiando la iglesia. Miren ustedes en aquel tiempo cómo cuidaba la iglesia. Vuelvan conmigo a el versículo 2. En el versículo 1 primeramente dice, fíjense ustedes cómo Dios se glorifica. Número 1, dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios preserva a los que sabe que van a hacer la obra. ¿Cómo se glorifica a Dios? Preservando a los que Él sabe que son de Él, los cuida, los guarda. Y la iglesia de Jerusalén tenía que quedarse allí. No era salir de Jerusalén para abrir iglesia a otras partes y olvidarse de Jerusalén. No, era preservar a los líderes que estaban al frente de la iglesia y a la iglesia de Jerusalén. Dios va a preservar su iglesia, porque su iglesia lo glorifica a Él. En segundo lugar, mis hermanos, el testimonio de la iglesia. Mira, hubo un grupo de hombres que fueron y enterraron a Esteban en medio de que los mataran a ellos también. Por eso yo les digo a ustedes, la persecución muchas veces va a hacer que la gente se levante y diga, mataron al pastor, lo voy a enterrar, pero a lo mejor matan al pastor y lo dejan que se pudra ahí. Pero no, lo mataron a Esteban y dice la escritura allí en el versículo 2, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Se murió el pastor. Que lo quemen, que lo cremen. Es lo más barato. Todo el mundo lo hace. Si el pastor les enseñó que eso no es cristiana sepultura. ¿Aló? Nadie dice amén. Pero es lo más barato. Hermano, yo he conocido personas que tú le explicas el problema de la cremación. Entonces, tú se lo explicas, cristianos, hablando de cristianos, lo explicas a los familiares cuando el familiar está enfermo, tú se lo explicas, si te preguntan, yo sí, desde el púlpito sí, porque yo tengo que enseñarlo, tú vas a través de toda la Biblia, no un principio que diga que la cremación, pero tú ves la cremación como castigo, como falsa religión, como destrucción del cuerpo, cuando los hombres de Dios no querían que se preservaran los huesos, una serie de principios que tú dices, eso no es de Dios. Pastor, pero es lo más barato. No importa si soy salvo, no importa que el cuerpo se destruya, sí, pero tú no eres nadie para destruirlo. Y tú estás haciendo lo que tú destruyas. Si tú sabes, no seas partícipe de eso. Yo no creo que la salvación se pierde. Porque al final del día los que decían eso no fueron los que se quedaron vivos. Pero los que se quedaron vivos sabían lo que estaban haciendo. Ahora, he conocido personas, una hermanita que me dijo, pastor, yo quiero que usted haga mi funeral. Usted es mi pastor. Vamos al cementerio para que usted vea lo que yo quiero. Entonces llegué allí y aquello parecía una caja de gabinetes de esos, de file, de guardar, con gaveticas, los archivos que había antes, ¿se acuerdan? Y dice, ahí está mi esposo, ahí están las cenizas de mi esposo, y yo quiero estar al lado con él. Y lo que yo he explicado, hermana, lo que yo he dicho tantas veces. Déjeme decirle que usted no va a estar al lado de su esposo, porque esté la ceniza uno al lado de la otra. Sus almas están en el cielo. Su esposo no está ahí.
Pero ya yo lo planifiqué así, yo quiero cremar mi guaqueri. Ok, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Yo la amo, hermana, yo voy a hacer el funeral y todo lo que usted me diga, pero ¿se dan cuenta cómo Satanás introduce cosas? Porque verás, ¿quiere que le diga una cosa? Tú puedes enterrar a tu familiar en el patio de tu casa por la ley de la Florida. ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía. Usted puede enterrar a la familia en el patio de la casa. A su perro, a su familiar. Nadie se lo puede. En esta Florida, eso. Pero la gente en el patio de la casa, cada vez que mire por la cocina para afuera, muchachas, la mate mango se pone preciosa. Dios se glorifica preservando a la iglesia. Dios se glorifica en el testimonio de los hombres piadosos que con gran llanto, testimonio, la gente dijeron, wow, como le dijeron a Jesús cuando lloraba por Lázaro, mira cómo le amaba. La gente lloraba por Esteban cuando lo veía y decía, wow, ese hombre era seguido, lo amaban. Porque cuando un hombre genuino es de Dios, la gente lo ama de verdad. Los que son del Señor, los piadosos, no los piojosos, los piadosos aman al hombre de Dios. ¿Y cómo se glorifica a Dios al final de todo? Con la evangelización que continúe adelante. ¿Qué trajo todo esto? ¿A qué viene lo que dice el último versículo? ¿Por qué? Dice al final allí en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Bueno, pero si a Esteban lo han matado por predicar la palabra, ¿cómo yo voy? Bueno, hubo hombres que se levantaron a predicar la palabra. Yo estoy seguro que si yo muero por predicar la palabra, ya no creo que eso va a pasar, pero si yo muero por predicar la palabra, se van a levantar hombres aquí que no hacen nada a predicar la palabra de Dios. Yo estoy seguro, y si estoy equivocado me lo dice, pero va a haber hombres que van a decir, vale la pena. Vale la pena. El pastor me mostró valentía y yo voy a seguir ese ejemplo. Yo estoy seguro que van a haber algunos que van a decir, ahí no voy más. Esa iglesia está fichada. Esa iglesia está fichada. ¿Ustedes creen que Satanás está activo buscando a quién devorar o no? ¿Ustedes creen que lo de Israel es casualidad? ¿Ustedes creen que lo que pasa en la iglesia, que la iglesia está vacía, es casualidad? No es Satanás. Con victorias pírricas, ganando alguna que otra batalla. La iglesia no va a desaparecer. La iglesia no va a desaparecer. Porque se lo dijo a Pedro. Le dijo allí en Mateo 16, 18, y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, él, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La pregunta en esta mañana, ¿estamos preparados para la persecución? Sabiendo que Dios se glorifica, sabiendo en primer lugar que es cierta que Satanás está en todo su apogeo. ¿Estamos preparados para la persecución haciendo lo que tenemos que hacer para que la iglesia avance y Dios se glorifique? Esa es la gran pregunta. No es ocuparte de Satanás, es saber que existe y pelear la buena batalla. Israel está peleando la suya. Israel está haciendo lo que tiene que hacer porque lo hizo así mandado por Dios en todas las veces que la Biblia nos cuenta que fue atacado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo aunque el ataque sea diferente. La gente que no es de Dios viene a convencernos, a decirnos, a hacernos llorar, a prometernos, a ofrecernos, y nosotros tenemos que hacer sin compasión como está haciendo Israel en el caso de la violencia. Pero a esa gente hay que decirle, no. Hermano, yo me quedo pasmado. A veces usted vive en Cuba, vamos a poner el ejemplo de Cuba, en Oriente y el familiar vive en La Habana. Nunca se ven, porque ahí para montarse en un vehículo, de Oriente a La Habana es terrible. Pero el familiar, uno de los dos, viene para acá. La primera semana hay que ir a ver al familiar y dejar la iglesia, porque no hay nada malo ir a ver al familiar, pero dejar la iglesia para ir a ver al familiar. Si tú no lo podías ver, busca el momento adecuado. Pero no abandones al que te trajo. Yo creo que todo el que llega a esta nación
conoce a Cristo aquí, o aunque lo conozca en su país, si Dios le permite llegar aquí, puede contarlo como una gran bendición. Puede contarlo como una gran bendición. Yo creo que eso es una realidad. No es que la salvación sea que hemos llegado ya a la tierra prometida, como muchos hablan, ¿ok? Ni al cielo. No, es parte de las bendiciones. No creo que a los pastores que vienen para acá, Dios los bendijo siendo pastores y exponerse a la muerte por predicar el evangelio, donde están. Pero pastores que dejen las iglesias enteras por venir aquí a vivir mejor, yo no creo que sea una bendición. Sobre todo si usted viene cuando no conoce a Cristo y conoce a Cristo aquí. Si usted me dice a mí que yo iba a conocer a Cristo aquí, porque a mí nadie me habló de Jesucristo. ¿Qué clase de bendición poder llegar aquí y decir, gracias Señor porque aquí conocí a Cristo? Pero todo lo que veo, no veo nada mejor que servirle a Él. Ni los carros que hay, ni el dinero que hay, ni las posibilidades que hay. No existe nada mejor que servirle a Él.